Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Y este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14. Usa el código iPhone 14 y participa del sorteo de este super celular. A más operaciones, más oportunidades de ganar. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 21 de febrero de 2023. Y en los últimos días el Perú se ha vuelto un campo de batalla internacional. Por un lado, tenemos al presidente colombiano Gustavo Petro, que comparó a la policía peruana con nazis, y al presidente mexicano López Obrador, que no quiere entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno peruano, a pesar de que es algo que le corresponde al Perú, sea quien sea la persona que encabece su gobierno. Y por otro lado, el Congreso peruano ha declarado persona non grata a Petro. Varios políticos de extrema derecha latinoamericana, peruanos incluidos, se sumaron a una carta del partido español Vox, extremista partido español, denunciando ante la OEA a la izquierda internacional por una campaña contra el Perú. Además, el abogado especialista en derechos humanos, exdiputado chileno Hugo Gutiérrez, denunció que Migraciones le impidió el ingreso al suelo peruano por ser considerado una persona riesgosa para la seguridad nacional. Los ojos del mundo están puestos en el Perú, y los que están suscritos a nuestro boletín diario en WhatsApp, en Telegram, todos los días reciben una nueva noticia de algún medio extranjero que comenta lo que pasa en el Perú, todos los días. Y por eso mismo nuestra Cancillería está más preocupada que nunca. Así lo demuestran una serie de documentos que hasta ahora no han sido revelados. Nuestros periodistas Jonathan Castro y Ernesto Cabral accedieron a ellos a través de la Ley de Transparencia, y son documentos, memorandos enviados por el viceministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Higueras, a las embajadas y funcionarios de la Cancillería. Y vamos en orden cronológico. El primer memo es del 4 de enero de este año, enviado por Higueras a todos los funcionarios de la Cancillería y sus órganos desconcentrados. En ese documento, el vicecanciller subraya que nuestro país atraviesa circunstancias excepcionales y por eso confía en que todo el personal de la Cancillería sabrá responder adecuadamente. Pero la confianza le duró muy poco porque al día siguiente nomás, 5 de enero, el viceministro Higueras envió un segundo memo advirtiendo que habría funcionarios de la Cancillería que están filtrando información de naturaleza reservada y confidencial a terceros ajenos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, amenaza a sus funcionarios con que las investigaciones serán investigadas y severamente sancionadas. El 13 de enero, el vicecanciller Higueras envió órdenes más precisas a las embajadas del Perú en el mundo. Buscar espacios en medios de comunicación para transmitir los hechos, los esfuerzos y el compromiso de las autoridades peruanas para superar la situación actual. Pero una semana después, sin embargo, pues la molestia del vicecanciller era mayúscula. En un memo del 30 de enero, Higueras expresó su extrema desazón porque las instrucciones habían sido cumplidas por un número muy reducido de embajadas. Y si esto último les suena, es porque ese memo ya había sido revelado en su momento por el periodista César Hildebrand, pero lo que hasta ahora no se había visto es un anexo de ese memo, un cuadro con el detalle de las 15 embajadas peruanas que sí habían cumplido con las instrucciones del viceministro. Un conteo muy detallado de qué había hecho cada embajada que sí le había dado pelota. 11 de ellas habían realizado solo una acción y solo 3 habían realizado 2 acciones. Por acciones se refieren a enviar cartas o conseguir apariciones en algún medio. Son resultados pues bastante pobres, como verán. En ese cuadro destacaba sobre todo la Embajada de Perú en Brasil con 4 acciones. El embajador peruano en Brasil, Rómulo Acurio, brindó entrevistas a los diarios Folha de Sao Paulo y Correio Brasiliense entre el 25 y 26 de enero. En esas entrevistas dijo que el gobierno reconoció desde el inicio los abusos policiales, lo cual es falso. Recordarán que justo el día anterior, el 24 de enero, la presidenta Boluarte había salido a mentir ante la prensa extranjera diciendo que los fallecidos en Puno eran producto de balas Dum Dum usadas por infiltrados bolivianos. El embajador Acurio también dijo a la prensa brasileña que hay evidencia creíble para afirmar que detrás de las protestas hay grupos organizados con el propósito deliberado de producir violencia. Ese mismo discurso de presuntos grupos violentos organizados que están detrás de las protestas fue repetido en medios internacionales por las embajadas de Perú en Portugal, en Chile, en Colombia y en Estados Unidos, hasta que hace un par de semanas la propia canciller Gervasi los dejó sin piso, cuando ella salió a admitir ante el New York Times que el gobierno peruano pues, no tiene ni una sola prueba de que existan grupos organizados de violentistas detrás de las protestas. Porque una cosa es que haya violencia, que todos hemos visto, y otra que esa violencia sea digital. Son dos cosas distintas
Y la Cancillería ha hecho patinar a nuestros diplomáticos, haciéndoles decir cosas para las cuales no tienen evidencias. Por supuesto que la Cancillería tiene el derecho y sobre todo el deber de aclarar narrativas falsas sobre el Perú, entre Evo, Petro, AMLO, todo ese eje de izquierda internacional que insiste en que Pedro Castillo fue víctima de un golpe, cuando más bien el golpe lo quiso dar Castillo. Y eso tiene que desmentirse firmemente, pero para poder desmentir algo hay que tener credibilidad. Y no ayuda a la causa del Perú que al mismo tiempo representantes de nuestro gobierno están mintiendo sobre la naturaleza de la protesta y de la represión de estos últimos 2 meses. Porque si les ampallan esas mentiras, como se les han ampallado, pues lo otro que sí es cierto, lamentablemente, queda bajo sospecha. Esto no debería ser tan difícil de entender. Y lo que revelan estas comunicaciones que hemos mostrado hoy es una pésima estrategia no de defender la verdad, sino de lavarse las manos ante el mundo. Y es una estrategia que no va a servir fuera de nuestras fronteras. Dentro de ellas tendrán a toda la prensa sobona que quieran, pero parece que en el gobierno se han olvidado que allá afuera no hay publicidad estatal. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de La Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 21 de febrero de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y por si acaso, las movilizaciones regresaron ayer con mucha fuerza en Puno. Esto no crean que ya pasó. Esto no se reporta en los medios limeños porque no hubo violencia, pero eso es parte de un círculo vicioso, porque si en Lima no se reportan las manifestaciones cuando no hay violencia, pues ¿a qué creen que van a recurrir los manifestantes para llamar la atención? Y el escándalo del día son los festines pantagruélicos del Congreso de la República, y yo sé que los congresistas son ignorantes, pero la verdad es sorprendente que no se den cuenta que están reviviendo escenas que parecen los instantes previos a la Revolución Francesa. Una vez más, la historia primero es tragedia y luego se repite como farsa, porque en medio de un estallido social sin precedentes, la reina María Antonieta dijo que esa gente de que se queja que no tiene pan, si puede comer pasteles. Bueno, ahora miren a la reina María Almirante. Le pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera, seguramente? Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. Porque lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Querrán que comamos alfalfa, seguramente. Hemos pasado de que coman pasteles a que coman alfalfa. Ni un guionista podría haberlo hecho mejor. Parece sacado de un manual de cómo exacerbar los abismos sociales. Y ojo que aquí nuevamente no hay ideologías. Miren lo que dijo en Cuarto Poder, que destapó el caso, el revolucionario hijo del pueblo, Waldemar Cerrón. Hoy he almorzado porque necesitaba comer con mis colegas. Me parece interesante. ¿No es un gasto innecesario? El alimentarse no es un gasto innecesario. Esa sonrisita final, ¿no? Y ahora Patricia Chirinos defiende el boom gastronómico del legislativo. El que quiere comer, que coma rico. Todos los peruanos tenemos derecho de comer rico. Una maravilla. Ayer, por si acaso, el presidente del Congreso, José Williams, intentó minimizar la denuncia de este buffet de casi 200 soles, porque es 30 desayuno, 80 soles de almuerzo, 80 soles buffet de la cena, todo eso. Bueno, Williams dijo para empezar que ese buffet ya se daba en el Congreso antes de la pandemia y que el Congreso solo paga la comida cuando hay pleno y que el resto del tiempo son los parlamentarios los que pagan su menú de 21 soles, pero un ratito. ¿Por qué cuando hay pleno la comida cuesta 4 veces más? ¿Y por qué el Estado les tiene que pagar la comida cuando hay pleno? ¿En qué cabeza está que cada día de pleno pueda costar un total de 25,000 soles para alimentar a 130 personas? ¿Qué familia del Perú paga comida por un día para una persona casi 200 soles? Una locura. Con razón, esta gente prolonga y prolonga los plenos y un jueves de pleno puede durar hasta el martes siguiente. Williams también quiso meterle una chiquita a la prensa y dijo que con ese presupuesto se atiende otros requerimientos como los refrigerios que se les da a los periodistas. Cuando toca un pleno se les da un refrigerio, no sé si no le han dado, pero si está dispuesto es un refrigerio, 2 refrigerios al día, entonces todo está dentro del contrato. Mira, ¿saben qué les dan ahora a los periodistas que van a cubrir el pleno? Un sándwich y una gaseosa.
y antes les daban una galleta y una gaseosa. Esos no son ni 3 soles, pues, ¿no? De pronto ahora les quieren dar alfalfa. Más del Congreso. El domingo Panorama denunció que el congresista Enrique Wong, de la bancada Telesub, retuvo a un dirigente de ENAPU para que se autoinculpe de un delito por el que Wong había sido acusado. Retrocedamos a marzo del año pasado, cuando Wong, que era segundo vicepresidente del Congreso, fue acusado de recomendar la designación de un asesor suyo como presidente de ENAPU. Incluso Wong le agradeció la gestión al entonces ministro Juan Silva, hoy acusado por corrupción. El hoy ex ministro Silva además recomendó a otro de los asesores de Wong para el directorio de ENAPU y como presidente de la Autoridad Portuaria Nacional. Y qué casualidad, el ex ministro le hizo esos favorcitos al congresista y el congresista Wong votaba en el Congreso siempre a favor del castillismo. Bueno, ahora resulta que el dirigente sindical de ENAPU, Víctor Castillo Ríos, denunció que en agosto del año pasado fue retenido en el despacho de Wong para obligarlo a grabar un video en el que se responsabilizaba a sí mismo por esos famosos nombramientos. En esa reunión estuvo Heriberto Benítez como asesor de Wong y Manuel Talavera, el asesor que Wong había puesto en ENAPU. Wong llevó el video con la autoinculpación a la Comisión de Ética donde lo estaban investigando, pero no se lo recibieron porque estaba fuera de plazo. Repito, el señor Víctor Castillo Ríos fue retenido en una oficina del Congreso, o sea, encima de tráfico de influencias, pues ahora a Wong van a tener que investigarlo por secuestro. Otro que cometió un delito en una oficina del Congreso fue Freddy Díaz, el congresista violador. Ayer este señor, elegido por Alianza para el Progreso, el partido de Acuña, finalmente se entregó para cumplir la orden judicial de prisión preventiva por 9 meses. Va a ser recluido en un penal común. Hablemos del gobierno. El ministro de Educación, Óscar Becerra, fue entrevistado ayer por el medio oficialista Canal N y lo dejaron que se despache diciendo, sin mostrar ni una sola evidencia, que la SUNEDU era la caja chica de un partido político vía consultorías. Dijo que se habían gastado 700 millones de soles en consultorías en unos pocos años. Este es un bulo, una paparrucha que cada cierto tiempo reaparece y nosotros les mostraríamos la página del propio Ministerio de Educación montada para desmentir esta fake news y explicar que las consultorías, por ejemplo, no reflejaban ni el 1,5% de su presupuesto. Y ahora este año debe ser incluso menos porque han ido disminuyendo. Pero no puedo mostrarles eso porque esa página ya no existe. O sea, información que gestiones anteriores habían colocado en línea para aclarar fantasías ya no está disponible. Lo que sí es algo comprobado es que ayer Becerra se reunió nada menos que con el fatídico ex primer ministro del régimen de Merino, Antero Flores Arauz, que también ha sido abogado de la Asamblea Nacional de Rectores y de Luis Cervantes, el millonario e infame rector de la Universidad Garcilaso. ¿Y quién acompañó a Antero a esta reunión con el ministro de Educación? El ex senador aprista José Linares Gallo, muy recordado porque en los años 90 fue intervenido por la policía en una presunta fábrica de firmas partidarias. Todo en video, ¿ah? ¿Y dónde estaba esta fábrica de firmas? En el local de una academia universitaria. Estos visitantes del ministro son reales y son concretos, no como las historias que el ministro le cuenta a sus medios adictos. ¿Qué otra cosa no es fantasía? Que los congresistas ya están planeando más universidades chatarra. Aquí Alejandro Muñante de Renovación Medieval anuncia la primera Universidad Nacional de Chincha, la UNATECH, que será una realidad tras la aprobación de su creación en el Pleno. No hay derecho, de verdad que no hay derecho a jugar con las ilusiones de los pobres jóvenes del Perú. Cerremos con Vladimir Cerrón, porque a estas alturas tendría que llamarnos la atención que la Fiscalía esté haciendo tan mal las cosas en su caso. Ayer el Poder Judicial rechazó por 6ª vez un pedido de prisión preventiva en su contra. Normalmente nos enfocamos en los jueces que no hacen bien su trabajo, pero ya es demasiada coincidencia que le rechacen 6 pedidos de prisión preventiva, porque el juez que ha rechazado este pedido no es el mismo de las veces anteriores. En cambio, el fiscal Richard Rojas Gómez sí es el mismo. Esta vez se rechazó el pedido porque el fiscal había planteado unas normas de conducta para Cerrón, pero el juez consideró que la Fiscalía no había requerido de forma previa y expresa al imputado Vladimir Cerrón el cumplimiento estricto de cada una de esas reglas antes de la pretensión fiscal de revocatoria de su libertad. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. ¿Cómo convivir en un mundo de noticias falsas? ¿Fake o no fake? Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad.
Son solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y ahora que las protestas y los bloqueos parecen empezar a salir de su paréntesis, es momento de ver a algunos de los más afectados por los bloqueos, los pacientes oncológicos que no viven en Lima, pero que necesitan ir a la capital porque su tratamiento, como tantas cosas en nuestro país, está centralizado. Así que los amigos de Semáforo Oncológico, un colectivo de 10 asociaciones de pacientes, estuvieron alertando de esta situación y por eso nos contactamos con Indira Oropesa, de Con L de Leucemia. Indira, cuéntanos cuál ha sido la situación de los tratamientos contra el cáncer en el Perú en estos meses de bloqueo. Los bloqueos en las carreteras debido a las protestas han tenido muchísima repercusión en los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente en los que somos pacientes con cáncer. Sabemos gracias a un reporte de INEN que desde enero más de 6.000 pacientes no han podido ser atendidos en consulta externa. Esto representa el 22% de las citas programadas para el mes de enero. Por otro lado, tenemos el dato que reveló un medio de comunicación en donde se dice que en las 2 últimas semanas de enero, 1.130 pacientes oncológicos provenientes de Arequipa, Cusco, Puno y Cajamarca no han podido ser atendidos. Un caso cercano que tenemos aquí en el semáforo oncológico es el caso de Leslie Nolasco, paciente de cáncer de mama que vive en Huancayo y que prefirió no acudir a su cita aquí en Lima por temor a quedarse varada en la carretera. La historia de Leslie es la historia de muchísimos pacientes de regiones que debido a la crisis política y social que tenemos en este momento han preferido faltar a sus citas y sus tratamientos o simplemente han terminado quedándose varados en las carreteras. Después de la pandemia del COVID-19 y ahora con la crisis política nos hemos dado cuenta de que el primer daño colateral cada vez que hay una crisis sanitaria o social o política, los pacientes somos los primeros afectados. Este escenario podría haberse evitado y podría evitarse en el futuro si se implementara la Red Oncológica Nacional, una de las tantas disposiciones del reglamento de la Ley Nacional de Cáncer que sigue sin cumplirse. El 30 de marzo se cumplirá un año desde la publicación del reglamento de la Ley Nacional de Cáncer, una ley bastante poderosa y llena de esperanza, pero que desgraciadamente no cuenta con la suficiente voluntad política para que sea llevada a la realidad. Junto con este reglamento se dieron 16 disposiciones complementarias que debían cumplirse con celeridad para que esta ley pueda por fin ser implementada y amparar a los más de 145.000 pacientes oncológicos que estamos aquí en el Perú. Sin embargo, sabemos que solo 3 de estas disposiciones se han cumplido a la fecha. Entre las disposiciones pendientes está la referida a la Red Oncológica Nacional, que busca promover la descentralización de la atención médica especializada. Esta disposición es una de las más relevantes y urgentes, considerando nuestro contexto político-social actual y los miles de pacientes que se han visto perjudicados por las protestas y la falta de tratamientos y medicamentos en provincia. Como semáforo oncológico hemos tenido reuniones el año pasado con INEN y con MINSA, que son los entes encargados de esta disposición de la Red Oncológica Nacional. Hace unas semanas nos hemos vuelto a reunir con INEN para de esta manera poder acelerar este proceso. Nosotros como semáforo oncológico hacemos un llamado a las autoridades para que puedan ponerse de acuerdo, ya que somos miles de pacientes esperando que esta ley pueda de una vez ser implementada. Muchas gracias, Indira Oropesa. Los pacientes oncológicos son solo uno de tantos grupos de pacientes de distintas afecciones que requieren trasladarse hasta Lima. Ese centralismo es el que le da la fuerza a los bloqueos que no serían ni tan recurridos ni tan nefastos en un país menos dependiente de una ciudad. En el caso de los pacientes oncológicos ya hay una disposición legal para evitar situaciones así. Es hora de cumplirla antes de que la situación vuelva a empeorar. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos. Ustedes también recuerden que La Encerrona es libre y gratis. Y si es gratis y si cualquier persona puede tener la misma información que tú tuviste hoy, es gracias a los encerroners de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Y hoy es martes musical y ya que se vive todavía la resaca del carnaval cajamarquino, quería recordar los fenómenos de los conciertos virtuales de la pandemia, cuando tantas agrupaciones salieron a darlo todo ante un público encerrado en sus casas. Y una de esas bandas fue String Karma, celebérrima agrupación cajacha que tiene videos con millones de vistas en YouTube. Pero increíblemente, este que se llama String Karma, primer concierto virtual 2021, recién va en 850,000. Un crimen, pues, ¿no? Porque a pesar de la falta de público en vivo, ellos se las ingenian para transmitir la alegría y la fuerza del carnaval cajamarquino.
String Karma es uno de esos fenómenos multitudinarios que no necesitan de los medios limeños, pero si por algún motivo ustedes todavía no los conocen, ya saben, pueden buscar en YouTube, les recomiendo mucho, String Karma, primer concierto virtual 2021. Eso es todo por hoy, soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana.